Buenas noches, mis amados hermanos. En esta preciosa noche venimos a hacer el estudio del segundo día que corresponde a esta semana. Vamos a orar para empezar el estudio. Gracias, Señor, por un nuevo día que nos diste. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, y ayúdanos para ser hacedores de la palabra, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que pongamos en práctica todas las cosas que tú nos has dejado en la Biblia, Padre Celestial. Bendice a los hermanos, Señor, que van a compartir con nosotros el estudio, Señor. Ábrele su mente y que el Espíritu Santo sea el que dirija sus vidas. Guárdale, Señor, de todo peligro. Llévale, Señor, en tu mano poderosa donde quiera que ellos anden. Ayúdale, Señor, en sus necesidades económicas, de salud, Padre. Ayuda a todos los hermanos que están pasando tristeza y dolor, Padre Celestial. Sabemos de que tú tienes un propósito en todo, pero que no entendemos, pero que es tu voluntad, Señor, y que siempre tú nos vas a dar lo mejor. Tú das la llaga, dice, pero también das la medicina. Ayúdanos, Señor, a permanecer firme, fiel hasta que tú vengas o hasta la muerte, Señor, que nos alcance, Padre. Ayúdanos a entender el estudio que vamos a hacer, Señor, y que lo vivamos y lo practiquemos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, el estudio de hoy en continuación del día 1, vamos a repasar con renovar su mente, que eso está en Romanos 12:2. Léalo, Juan, por favor. Voy. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, en ese pasaje es que basamos el estudio del camino, que es el que llevamos en este estudio, y dice que renovar nuestra mente, ¿verdad? Renovando la mente conforme a la palabra de Dios. El día 1, considerando dos impactos emocionantes de permanecer en Jesús. El día 1 fueron dos impactos. Hoy vamos a ver una relación creciente y cercana. Eso fue lo que vimos en el día 1. Y ahora vamos a ver en el día 2 no marchitarnos, porque si ustedes recuerdan que éramos permanecer en Jesús para no marchitarnos. Dice la Biblia que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y para poder permanecer en Jesús tenemos que estar en Él para no marchitarnos. Ese es el estudio de hoy. No marchitarnos, no separarnos de Jesús. Hoy verás 3 impactos más, dice. Dios tiene tantas bendiciones para nosotros. Es bueno con lo que siguen su camino. De hecho, algunos de los anhelos más profundos que hemos tenido en nuestras vidas son ecos de nuestros anhelos por lo que Dios ofrece. Tercero, porque ya habíamos visto 2. Empezamos con el punto tercero. Para que podamos tener victoria sobre la tentación del pecado. Dice, ¿no sería genial obtener la victoria sobre los pecados habituales que seguimos confesando día tras día, mes tras mes y año tras año? La Biblia describe vivamente lo que sucede en nuestras vidas. En Santiago 1, del 14 al 15, Nueva Versión Internacional, dice: todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastramos y seducen, según nuestros deseos, los que nos hacen arrastrarnos lejos. Es decir, el diablo no nos obliga a hacerlo. Entonces,
¿Cómo podemos contrarrestar esto? Es importante comprender que la carne que hay en nosotros desea cosas pecaminosas. Si nos dijo en segunda de Pedro 2:10, nueva versión internacional, esta les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. La carne y sus deseos siempre están ahí tentando y sucede. Y si cedemos, el pecado reinará. Sin embargo, el hecho en que tengamos esta carne no es excusa ante Dios, porque Él nos ha dado su Espíritu, por quien podemos vencer todas las distracciones y tentaciones. Amén, así es. Cuando Pablo dijo en Romanos 6:14, nueva versión internacional, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Aclaro que los que son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia. Pedro realmente amplió esto cuando dijo, segunda de Pedro 1-3, nueva versión internacional, su divino poder al darnos al conocimiento de aquel que nos llama en su propia gloria y excelencia. Todos estos pasajes ustedes también los pueden leer en la versión Reina Valera, pero aquí nos vienen especificados. Debemos descubrir dónde viene el poder de conocer a Dios. Otra forma de decir esta es, debemos permanecer en Jesús. Cuando permanecemos en Jesús, su Espíritu comienza a tomar el control. Puedes sonar misterioso, pero así es como sucede. Una de las formas que Dios prueba su existencia, escucha lo que escribe Pablo en Gálatas 5:16, nueva versión internacional. Así que les digo, vivan en el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y aquí hay un wow. No tenemos que estar enojados, impacientes, adictos, esclavos a la ansiedad, codiciosos, etc. Por tanto, Pablo puede decir en 2 Corintios 10:13, nueva versión internacional, más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan. Pero hay más. El pecado también puede dar pie a la influencia demoníaca en nuestras vidas. Por tanto, Pablo pudo decir en Efesios 4:26 y 27, nueva versión internacional, dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Quizá en este caso el diablo ataca a las personas a través de emociones y aumentando la ira injusta que ya siente contra los demás. De manera similar, Pablo menciona la coraza de justicia en Efesios 6:14 y dice así, tenemos áreas de pecado continua en nuestras vidas. Entonces tendremos algunas de nuestras armaduras donde seremos vulnerables al ataque del enemigo. Nuevamente, la solución a esto es permanecer en Cristo. No podemos derrotar al enemigo por nuestra cuenta.
pero con la ayuda de Dios podemos hacer todas las cosas consistentes con una vida santa. Cuarto, es el cuarto punto de esta noche. Podemos madurar en carácter santo. También en nuestra Biblia nos invita a no solo evitar el pecado, sino convertirnos en una persona totalmente nueva. Imagínate ser todo lo que Dios planeó que fuera. Colosenses dice, Colosenses 3, del 9 y 10, nueva versión internacional. Dejen de mentir unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y sean puestos a la nueva naturaleza, que han puesto a la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento o imagen de su creador. Se refiere al viejo yo, ya está lleno de lastimaduras y problemas. Es probablemente que todos estemos conscientes de esta importancia, problemas dentro de nosotros. Pero no se detiene ahí. Si nos llama audazmente a desarrollar un nuevo yo, debemos de ser como Jesús, o como dice Colosenses, a la imagen de nuestro Creador. ¿Qué visión para nuestras vidas? Debemos de ser como la persona más grande que jamás hayamos sido. Ninguno de nosotros somos como Jesús todavía. Así que esto se aplica a todos nosotros. Aquí hay una pregunta importante. Incluso a aquellos que son expuestos como seguidores del camino, lo admiten humildemente. A medida que cumplimos nosotros, también maduramos en carácter. Amén. Esto de que seguimos el camino es el camino de Jesús. Este estudio se llama El Camino para parecernos más a Jesús. Pero también puede decir esto en 2 Corintios 11:1 dice así: sed imitadores de mí. Esto lo dice el apóstol Pablo, como también yo lo soy de Cristo. Realmente ayuda a tener personas en su vida que puedan ser ejemplo de esto. Es por eso que el aislarnos de la familia, de la iglesia, puede ser dañino. Así es, tenemos que estar unidos. Quinto, o es decir, el tercer punto de esta noche: nos volvemos exitosos en nuestras vidas. ¿Cómo nos volvemos exitosos en nuestras vidas? Es dar frutos espirituales. El libro de Proverbios es una parte de lo que la gente suele llamar la literatura de sabiduría de la Biblia. ¿Alguna vez necesitamos sabiduría? Nos ayuda a tener éxito. ¿No es sorprendente que Dios quiera que tengamos éxito? Escucha lo que dice en los versículos de Proverbios 16:3, nueva versión internacional. Pon en las manos del Señor todas las obras, tus problemas se cumplen. Así es, cuando ponemos todo en las manos del Señor, todos tus proyectos, aquí dije mal, todos tus proyectos se cumplen, no son los problemas, perdón. Los proyectos que tenemos en el Señor son para bien, como dice la palabra, y no para mal. Al menos 10 veces en Eclesiastés, otro libro de sabiduría, el autor Salomón presentó el pensamientos con vi, o es decir, entre paréntesis, observé. Y tal y así es como lo funciona, o es decir, que él decía y así era como se hacía. Hizo observaciones. Dice, pereza
en vez de diligencia, adulterio en vez de fidelidad, generosidad en vez de avaricia, integridad en vez de deshonestidad, palabras duras en vez de palabras amables, orgullo en vez de humildad, líderes buenos en vez de líderes malos, enemigos en vez de amigos, ricos en vez de pobres, presentes en vez de eternidad, juventud en vez de envejecimiento, justicia en vez de maldad, etc. Es una lista que nos enseña la sabiduría. Tenemos que aplicarla a nuestras vidas. ¿Qué es lo que usted quiere ser? El rey Salomón dijo que aunque la sabiduría invita a la gente a prestar atención, a menudo es rechazada. Lo que resulta es un desastre cuando rechazamos la sabiduría. Proverbios 1, 26 y 27, nueva versión internacional, dice: ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré quien se reirá de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo los sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Sin embargo, aquellos que le dan la bienvenida a la sabiduría y la comprensión se salvan de los resultados de un comportamiento imprudente. El Señor nos está hablando de la sabiduría, que sea nuestra compañera, nuestra amiga, para andar en una forma sabia y prudente. Una vez más, una persona que permanece en Jesús y sus palabras son muy sabias y tendrá éxito. O como Proverbios también enseña, en Proverbios 2, 11 y 12, nueva versión internacional, describe: la discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá, la sabiduría te librará, el camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas. Esas palabras son sabias, son la palabra de Dios, dice que nos librará de los que prefieren la perversidad. Nos alientan a ser personas nos alientan a ser personas desesperadas por la sabiduría e inteligencia, a preocuparnos por saber, eso es lo que quiere decir aquí, a tener ansias de saber de la inteligencia para obtenerla. No debemos dejarnos llevar por la vida esperando buenos resultados. Debemos desviarnos, nunca nos llevará ahí, nunca. Desviarnos siempre nos lleva a una dirección opuesta. Y podemos depender únicamente de un sermón dominical por una semana, hacer todo esto por nosotros. También debemos entrenarnos para permanecer. Una vez más, Salomón tiene sabiduría en este asunto, diciendo en Proverbios 2 y del 3 al 4, versión internacional, dice: si llama a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas a la plata como a un tesoro escondido. Ahí está, no me punto. Sí. Para tu diario de oración. Aquí el diario que les había hablado la semana pasada, hoy vamos en el diario de oración. Búsquese en reflexionando y repasando. Segunda de Timoteo 2:7. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo 2:7. Versículo 7. Dice así, segunda Timoteo 2:7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Bueno, aquí nos manda a reflexionar y repasando lo que vimos el estudio primero, considerando lo que dice la Biblia y ¿qué más? Y
y te dé entendimiento en todo. Y el Señor nos va a dar el entendimiento. Eso quiere decir que tenemos que guiarnos con la palabra. Escribe con tu propio diario una oración, algo que te destacó en la lectura que acabas de leer. Bueno, que el Señor nos enseña, que el Señor nos dirige, eso es lo que leímos en Timoteo. Y después escriba 3 cosas que más le impactaron acerca de permanecer en Cristo. Las 3 cosas fueron los 3 puntos que vimos, que están aquí, que es el tercero, cuarto y quinto, que son los 3 puntos que vimos. Eso es lo que más se destacó en este estudio de cómo permanecer, cómo buscar la sabiduría en el Señor, cómo guiarnos por la sabiduría, cómo buscarla con ansiedad. Eso, en esos 3 puntos nos enseña a cambiar nuestra mente, a cambiar cómo somos, que ya no somos los mismos, somos diferentes porque ya tenemos conocimiento. Aplicación de vida, dice en Santiago 1:22, dice así. Amor, léalo, por favor. Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así es, el Señor nos manda a que no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque dice, cuando permanece en Cristo, nuestro carácter madura. Escribe en su diario de oración un área o 2 que has madurado en este último año. Usted solito ahí escribe lo que ha aprendido en este año, lo que ha madurado. Bueno, nosotros hemos madurado con sufrimiento, con dolor, con angustia, pero el Señor nos ha dado fuerza y hemos aprendido a madurar, a poner toda nuestra dolor, todas nuestras angustias, todas nuestras aflicciones en el Señor, porque ha sido un año de sufrimiento en nuestras vidas. La muerte tocó a nuestras puertas y el Señor nos dio la paz, el gozo y la fortaleza, y estamos aquí porque el Señor le plació ayudarnos y enseñarnos que somos pasajeros en esta tierra y que debemos de confiar en Él. Amén. Bueno, seguimos aplicando a nuestras vidas. Dice, registra 1 o 2 tentaciones y pecados específicos en los que regularmente batallas. Escriba una oración confesando a Dios tu lucha y al mismo tiempo pidiéndole que te ayude a cambiar con Él para darle la victoria. Aquí hay cosas que uno a veces tiene, algunos hermanos tenemos o algunos tienen de una forma o de otra. Si lucha contra la incredulidad o con falta de fe o con paciencia, a falta de tolerancia, hay varias cosas que los seres humanos no faltan, porque no somos perfectos. Entonces, que lo escribamos en el libro y le pidamos al Señor por eso, para que podamos tener la victoria. Dice, memorizar Juan 15, amor, búsquelo por favor, 15 del 5 al 6. Dice, memorizar realmente puede impactar nuestros corazones, puedes hacerlo. Juan 15, 5 y 6 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si recordarán, este fue el pasaje que leímos en el primer estudio, donde el Señor nos insta a permanecer en Él. Porque si Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, si nos separamos del Señor no damos fruto. Separados de mí nada podéis hacer. Y este estudio se trata de no marchitarnos, como empezamos el día 2, no marchitarnos. Eso quiere decir que si nos separamos de Él, nos marchitamos, nos secamos y seremos echados al fuego. Así que la palabra de Dios nos insta a permanecer, a seguir adelante y no dejarnos en ningún momento caer, sino que hallar fuerzas de flaquezas, porque así es.
y el Señor nos da la fuerza, la fortaleza y nos da su Espíritu Santo. Lectura de la Biblia. Sabemos que estamos leyendo el pasaje bíblico de Mateo. El primer estudio leímos Mateo 1, ahora vamos a leer el 2, del 1 al 12. Y ahí, en esa lectura, es lo que habla de los reyes magos cuando visitaron a Jesús. Escribe una o dos versículos del pasaje que te llamaron más la atención. Usted va a leer en este pasaje y en su libreta, aparte, usted escribe los pasajes que más le llamaron la atención, que eso es como un recordatorio de la lectura que usted hizo y eso le ayuda a crecer y a memorizar. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Espero en el Señor que estén bien todos. Si alguno tiene algún problema de salud, nos llama para orar por él. Si alguno tiene alguna necesidad, nos avisa. Y si en nosotros está y el Señor así es, le ayudamos, y si en todo lo que necesiten y nosotros estamos dispuestos a servirle al Señor, le serviremos a ustedes también. Hermanos, que Dios los bendiga y sigamos estudiando el estudio de la Biblia.